Muy buenas tardes, aquí les quiero sustentar el circuito de detector de cruce por cero. Entonces, ¿qué es un detector de cruce por cero? Se utiliza un detector de cruce por cero para generar un pulso de sincronización relacionado con el ángulo de fase de corriente alterna. Es muy utilizado para circuitos de control, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor y la intensidad luminosa de un bombillo con filamento. Entonces, eh, hay un integrado que es el H11AA1, que es un autoacoplador con detector de cruce por cero integrado. No tuve ese integrado y lo hice con un integrado 4N25, que es un optoacoplador. Esta configuración lleva un puente de diodos que rectifica la señal de onda completa. Quiere decir que la señal sinusoidal negativa se convierte en una señal sinusoidal positiva. Cada vez que un semiciclo de esta señal llega a cero, envía un pulso al Arduino para que éste tome una decisión y pueda controlar el ángulo de fase con el MOC 3010. Bueno, el circuito corresponde de la siguiente manera. Entonces, tenemos un switch de interrupción on-off que es el controla la energía del circuito. Bueno, cada vez que detecta un cero, el Arduino envía una señal hacia el MOC, que es el que controla el ángulo de fase y envía señales y excita el triac, como lo podemos ver. Excita el triac para que eh, encienda a determinado tiempo el bombillo. Cada circuito de potencia debe estar con su circuito de protección, como es la red Snoover. La red Snoover está acá, como la puedo señalar. Bueno, entonces, ¿qué hace el potenciómetro? El potenciómetro es el que gradúa el ángulo de disparo del moco y envía esta señal hacia el triac. El circuito está con sus debidas protecciones, que son un fusible a la entrada del circuito y un fusible de protección del transformador. Como son dos circuitos independientes, uno es el que controla el ángulo de fase y el otro es el circuito de potencia, que es el que es el encargado de energizar el circuito. Y el circuito de control. El circuito de control lo podemos ver con... Voy a explicar la programación del Arduino para con el control de cruce por cero. Definimos tres entradas. En el pin 5 controlamos la fase la intensidad del bombillo o velocidad de un motor. En el pin 4 es una entrada que es un switch, el cual nos permite controlar el encendido o el apagado de este circuito. Y en el pin 13 es el encargado de visualizar con un LED si el circuito está energizado o no. Y utilizamos una variable de tipo entero, que es la que carga los valores del potenciómetro al Arduino. Entonces, en el pin 2 es una señal de entrada. La señal de entrada es el de cruce por cero. Con el integrado 4N25 es el encargado de cada vez que esté en cero este circuito, su voltaje sea cero, envía una señal al Arduino para que éste tome una decisión. Lo declaramos en alto. El triac, enviamos un pulso
al MOG y el TRIAC son los encargados de controlar la fase o el ángulo de fase de este circuito. El switch es el encargado de hacer el control on-off de este circuito. Lo dejamos siempre en alto porque por configuraciones estamos detectando una tierra. Y el pin 13, que es el LED, es el encargado de visualizar con un LED si el circuito está energizado o no. Lo tomamos como señal de referencia un bajo. Entonces definimos una función, la función que es la encargada de leer los valores del potenciómetro para después controlar el ángulo de fase y enviar una señal alta al MOG y el TRIAC que controla la fase o el ángulo. Estos 50 milisegundos son los encargados de concordar la fase, la frecuencia de este circuito con el ángulo con la frecuencia de la corriente eléctrica. Este tiempo depende del timer del Arduino. Como estamos tomando un PWM que está en el pin 5, dependiendo al timer del Arduino, que en el pin 5 está el timer de 490 Hz a 990 Hz, dependiendo a la preescala que nosotros le pongamos. Por ejemplo, en el pin 5 del Arduino Uno está con una preescala estándar de 960. Dependiendo de configuraciones internas del Arduino, la podemos modificar. Por eso este 50 microsegundos. Dura un tiempo encendido y este tiempo apagado es el tiempo que nosotros le damos para controlar la frecuencia de encendido o apagado. Bueno, cuando el switch esté en bajo o esté en cero, el circuito funciona. Entonces, este cero, dependiendo, lo tomamos como referencia. Cada vez que el circuito esté en cero, podemos controlar y enviar una señal al MOG y el TRIAC para poder controlar el ángulo de fase. Y lo visualizamos con un LED que es el del pin 13. Cuando el switch esté en apagado, o esté en alto, mejor dicho, el LED no funciona y el circuito tampoco.